Compañeros y compañeras, continuando con la regresión logística en Python que habíamos estudiado en la clase de ayer jueves, habíamos dicho que íbamos a ir eliminando variables 2 a 2, las que tenían el mayor p-valor, para llegar a un modelo más que tenga menos variables y que sea más importante en el análisis de los datos y en las inferencias que hagamos. Se puede observar que las variables que tienen los mayores p-valor son anaemia, con este p-valor que estoy señalando, y smoking, con 0.653 de p-valor. Entonces creamos una variable que se llame cols y creamos una lista de las variables que vamos a eliminar entre corchetes, y cada variable entre comillas, que pueden ser dobles o simples, separadas por coma. Luego, como nuestro conjunto de variables independientes o predictores es x sub m, que se había creado antes, que está acá, x sub m es el conjunto de variables predictoras y se le agregó la constante de estos unos que están aquí en la primera columna. Vamos a seguirle poniendo el mismo nombre, pero indicándole con el comando drop que del conjunto de variables independientes llamado x sub m o predictoras, borre aquellas columnas que se llamen cols, es decir, anaemia y smoking, las que estoy señalando. Y cuando lo digiten este código, solo córranlo una vez. Si lo corren dos veces da error, a mí por eso me daba error. Solo una vez corran esto cuando lo digiten. Si lo corren dos veces, el drop da errores y ya no permite seguir. Luego, como tenemos esta nueva variable, que es el conjunto de variables independientes o predictora, borrando anaemia y smoking, para ver si en realidad se borraron anaemia y smoking, hacemos un hit xm.hit para mostrar las primeras 5 filas de x sub m, y tenemos que asegurarnos que haya borrado anaemia y smoking, y vemos que acá no están. Por lo tanto, lo ha hecho bien Python. Luego creamos el segundo modelo de regresión logística, que se llama logit2. Así se va a llamar nuestro modelo. Y desde statModel sm. llamamos a logit para crear una regresión logística, donde primero se utiliza y, que del principio venimos manejando el ytrain, el y de entrenamiento, y x es el conjunto de variables independientes, ya sin las columnas o variables estas anaemia y smoking. Y al correr nuestro segundo modelo de regresión logística, habiendo eliminado esas dos variables, tenemos la siguiente salida. Y seguimos viendo que hay, por ejemplo, la edad es una variable significativa al 5%, la eyección de fracción en la sangre, por ahorita sexo es significativa, y time al 5% porque su p-valor es menor que 0.05. y vamos a eliminar aquellas variables para dejar el modelo así más parsimonioso, es decir, con menos variables, más simple. Aquellas variables que tengan
p valores mayores que 0.5, pero vamos a eliminar las que tengan aquellas dos que tengan los mayores p valores. Y la primera que tiene el mayor p valor es platelets, plaquetas, y se puso acá para eliminarla. Y la segunda que tiene el mayor p valor es diabetes, con un p valor de 0.586, y también va a ser eliminada. Y se le ha llamado calls a las columnas o variables que van a ser eliminadas. Se han puesto dentro de una lista cada una. El nombre de las variables se pone entre comillas simples o dobles separados por comas. Y volvemos a crear el conjunto de variables independientes que siempre le vamos a ir llamando x sub m. Y desde x sub m vamos a borrar cuando ponemos punto drop aquellas columnas que sean calls, es decir, platelets y diabetes. Y cuando corran esta celda, solo una vez, porque al correr la segunda vez da error. Solo una vez la corren estas celdas que tengan el comando drop de borrar columnas. Y para asegurarnos que fueron borradas platelets y diabetes, utilizamos x sub m, que es el conjunto de variables independientes o predictoras creadas aquí, borrando aquellas dos variables, platelets y diabetes. Con hit mostramos las primeras 5 filas de la base de datos y asegurarnos que ya no aparezcan platelets y diabetes, y vemos que no están acá. Entonces ha borrado bien el drop. Y creamos el tercer modelo que le vamos a llamar Logit 3. Ahí pueden poner el nombre que ustedes quieran, modelo 3 por ejemplo. Y desde Stat Models mandamos a llamar a Logit. Luego ponemos primero Y del entrenamiento, porque así lo hemos venido manejando. Podría ser el Y que no sea de entrenamiento. Y este x sub m es el conjunto de variables independientes creadas con el entrenamiento, pero habiendo borrado aquellas dos variables que están acá, platelets y diabetes. Y al correr nuestro modelo vemos que las variables que son significativas sigue siendo edad, ejection fraction, sexo, time, sus p valores son menores que 0.05, entonces esos coeficientes se pueden considerar distintos de 0. Y eliminemos aquellas variables que no aportan al modelo, eliminando aquellas dos que tengan los mayores p valores, y el mayor p valor es 0.389, no tiene la alta presión en la sangre, y la vamos a eliminar poniéndola aquí. La segunda variable con el segundo mayor p valor es esta creatinine, aunque en realidad es serum, pero bueno, voy a eliminar esta creatinine fosfoquinase. Y asignamos una variable que se llame calls, tal como lo veníamos haciendo, y eliminamos esas dos variables. En realidad la que debía haber eliminado es esta serum creatinine, pero bueno, siempre va a funcionar el análisis. Y luego de indicarle a Python con la variable calls que estas dos variables van a ser eliminadas, pues siempre le indicamos a Python que x sub m va a borrar estas dos columnas con el comando drop, y cuando corran este código, solo una vez corran, si le dan dos veces da error.
y con x sub m.hit van a asegurarse de que fueron borradas esas dos variables. Alta presión en la sangre ya no debe aparecer acá, ni creatinina fosfoquinase, esas dos no deben aparecer y no aparecen. Aquí se nota en la salida del hit. Luego creamos el cuarto modelo ya sin las variables que hemos borrado, y se va a llamar logit 4, y desde stats model mandamos a llamar a logit. Primero ponemos y de entrenamiento, luego x de entrenamiento en el caso de que estemos manejando la data dividida. Luego le vamos a llamar result 4 a el ajuste del modelo con punto fit. Recuerden que aquí logit 4 es el nombre de nuestro modelo. Anteriormente fue creado, ahora se va a ajustar con el punto fit. Y con result 4 punto summary nos va a mostrar la salida. Y vamos a observar los p valores más grandes para dejar el modelo más parsimonioso, es decir, más sencillo, más fácil. Y vemos que las variables con mayor p valor son serum creatinine, que se tiene 0.113, y la segunda es sex, tienen los mayores p valores. Entonces creamos una variable que se llame cols y indicamos qué columnas van a ser eliminadas en una lista. Luego le indicamos a Python acá que del conjunto de variables predictoras o independientes que se viene manejando como x sub m nos borre estas columnas. Aquí me dio error porque lo corrí dos veces. Y luego creamos el modelo y luego le vamos a dar, x sub m.hit para que nos muestre las primeras 5 filas, indicándonos que estas dos fueron borradas, sexo y serum creatinine, y vemos que ya no están acá, no aparece ni sexo ni serum creatinine. Y creamos nuestro quinto modelo que se llama logit 5 acá. Este logit 5 es un nombre del modelo, uno se lo asigna. Desde stat model logit ponemos el entrenamiento, primero la variable respuesta que es y, segundo el conjunto de variables predictoras o independientes x, que le hemos venido llamando x sub m, y hemos venido borrando variables que no tienen coeficientes, que tienen coeficientes que no son significativos. Y con result 5 ponemos logit 5 el nombre del modelo y con punto fit lo estimamos o lo ajustamos, y con summary generamos la siguiente salida y vemos que el modelo quedó bien ya. Lo tenemos con 4 variables y ya quedó más parsimonioso, es decir, más sencillo. Es mejor tener un modelo sencillo a un modelo complejo. Un modelo sencillo va a rendir mejor. Ahora lo que vamos a hacer es ver el rendimiento de este modelo, ver qué tan preciso es. Importamos desde scikit-learn su método metrics y de ahí vamos a importar la matriz de confusión y el accuracy score para ver el desempeño de nuestro modelo. Creamos una variable que se llame column y que esa variable lleve estas variables que nos ayudaron, que están aquí, a tener el modelo más parsimonioso o sencillo. Son estas.
tal como lo muestra la salida, y time. Y luego vamos a generar el X-testing para tener con nuestro modelo de StatModel un conjunto de validación que no haya sido considerado en los modelos generados anteriormente. Fueron 5 modelos y nos vamos a quedar con el modelo número 5. Vamos a crear un conjunto de testeo, pero con las variables independientes, pero que nos considere estas variables importantes del modelo 5, que se llaman colu, y se escribe acá. Le indicamos a Python que con StatModel agregue la constante, es decir, los unos en la primera columna, como quien dice el coeficiente de beta sub 0, y del X-testing que viene desde el principio con scikit-learn, vamos a tomar aquellas variables que se llaman colu, es decir, estas que están acá. Y luego vamos a generar predicciones con el último modelo generado. Le vamos a llamar a las predicciones con el conjunto de entrenamiento pre-train. ¿Cómo se hace? Primero se pone el nombre del modelo, que se llama result 5. Con result 5 acá habíamos ajustado la regresión logística, y ese nombre result 5 es el que escribimos acá. ¿Qué vamos a pedir de result 5? Predecir con el comando predict. Aquí vamos a predecir el conjunto de entrenamiento que estaba formado por las variables x sub m, estas que solo van a tener las variables más importantes en el modelo de regresión logística, que son estas, por cierto, estas 4. Y ahí creamos el conjunto de testeo para el modelo de regresión logística con StatModels, que lo estamos combinando con scikit-learn. Ahora vamos a mostrar las predicciones con punto hit, las primeras 5 filas del conjunto de entrenamiento. La fila 281 sería la primera, tiene una probabilidad de 0.03, quiere decir que el paciente puede ser clasificado como 0 si tomamos el umbral a clasificar como 0 al paciente con probabilidad menor que 0.5. Este se clasificaría como 0, es decir, va a sobrevivir. Y el paciente 44 tiene una probabilidad de 0.13, también va a ser clasificado como 0 porque es menor que 0.5. Y todos van a ser clasificados como 0, todos estos pacientes, porque tienen probabilidades menor que el umbral 0.5 que se maneja en regresión logística. De hecho, aquí se ha creado. Aquí se creó pretrain variable con result 5 y con predict que estamos prediciendo para el conjunto de entrenamiento de las variables predictoras que se llama x sub m. Aquí volvemos a poner el nombre de la variable y le vamos a indicar que de pretrain, predicciones de entrenamiento que fueron creadas antes, acá aplique una función que se llama lambda, apply lambda, y lambda siempre lleva cualquier variable. Aquí x, aquí se le ha puesto x, puede ser cualquier variable y, z, a, b, c, y siempre la acepta. Y vamos a indicar después de los dos puntos que asigne un 1 si la probabilidad llamada x es mayor que 0.5 de las que se generaron acá. Else, es decir, si no es mayor que 0.5, que asigne un 0, es decir, que clasifique en 0 al paciente. Aquí está el umbral.
Pacientes con probabilidad mayor que 0.5 van a ser clasificados en 1, es decir, van a morir de la enfermedad que tengan en el corazón, según lo muestra la base de datos. Y si tienen una probabilidad menor que 0.5, que los clasifica en 0, es decir, van a sobrevivir. Y aquí se muestra, son estas mismas probabilidades, pero ya con clasificación. Es decir, 0, porque como estas probabilidades son menores que 0.5, que el umbral creado acá. Luego vamos a crear predicciones, pero ahora con el conjunto de testeo, con el X-testing generado hace un momento de StatModels. Siempre para generar los pronósticos asignamos un nombre pre del conjunto de testeo, pretest, y aquí de result 5, que es el ajuste del último modelo, el modelo 5. Con .predict indicamos que queremos predicciones del conjunto de testeo que fue creado acá. Acá. Con ese conjunto, pero ya con las variables que nos quedamos en el modelo 5. Y al escribir pretest, que es el nombre de las predicciones del conjunto de testing, .hit nos muestra las primeras 5 probabilidades. El cliente 206 está en el conjunto de testeo, es decir, no fue considerado en el análisis de la regresión logística de entrenamiento, porque el testing se ocupa solo al final para ir comparando con el entrenamiento. Entonces el cliente 206 no fue considerado en el análisis de la regresión logística, es como un conjunto externo. El testing tiene una probabilidad de 0.01, es decir, va a ser clasificado en 0 porque esta probabilidad es menor que 0.5. Este cliente, el paciente, tiene una probabilidad de 0.67, entonces él va a ser clasificado en 1, es decir, va a morir de algún paro cardíaco. Y aquí se le ha puesto un nuevo nombre, el mismo nombre de predicción de testing, igual que acá, pero ahora se va a hacer con el comando apply y la función lambda asignar 1 si la probabilidad es mayor que 0.5, si no, asignar un 0 en el caso de que la probabilidad sea menor que 0.5. son estos mismos. Como tiene una probabilidad de 0.01 y es menor que 0.5, se clasifica como 0, es decir, va a sobrevivir. Y el cliente 12, como tiene una probabilidad mayor que 0.5, va a ser clasificado como 1, es decir, va a morir. Luego se crean métricas para ver la precisión del modelo de entrenamiento. Desde scikit-learn, from scikit-learn, y con el submétodo metrics importamos el accuracy score para ver qué tan preciso o bueno es nuestro modelo. Aquí le ponemos un nombre, accuracy train es un nombre que se le ha puesto a la accuracy del entrenamiento. Y con este comando accuracy score que fue importado acá, primero se pone el JTrain porque estamos generando para el conjunto de entrenamiento, y luego los pronósticos o predicciones de train que fueron generados anteriormente por acá en 2 celdas antes, y al imprimirlo nos da un rendimiento de 85.64% nuestro modelo con con StatModels, bastante bueno. Ahora se ha hecho lo mismo, se ha creado el accuracy, pero para el conjunto de testing
con el comando accuracy-score, primero se pone el getTests y luego getTests, es decir, la variable dependiente, pero con el conjunto de testing, y luego los pretests, que son estos, pronósticos para el testing o predicciones, y luego con esto lo imprimimos, accuracy test. Vamos a correr el anterior. Y da un rendimiento de 82%, bastante bueno, más o menos un 3% menor que el entrenamiento. Están bastante cercanos, por lo tanto el modelo en general es bueno. Vaya, otra forma para crear regresión logística en Python es con GLM, Generalizing Linear Model. Esto es más parecido ya a R. Esta sería la tercera forma de crear un modelo de regresión logística. La primera forma fue con scikit-learn. Ese es un paquete o librería para aprendizaje automático o machine learning. Segundo fue con StatModel, de modelos estadísticos con Python. Tercero siempre con StatModel, pero con GLM, Generalized Linear Model. Primero lo que es ponerle un nombre al modelo. Aquí se le puso un nombre, Logit GLM, es un nombre, no crean que es un código, un comando o código esto. Desde StatModel llamamos a Generalizer Linear Models. Primero se pone la variable y, que es la dependiente. Lo hice con las que fueron creadas al principio. Con esta. Aquí la variable x era todas las columnas excepto la que va a formar la variable dependiente o respuesta, evento de muerte. Y la variable y es evento de muerte. Esto se ha considerado la x el conjunto de variables predictoras o independientes, y la y de event la variable respuesta o dependiente. Estas se van a considerar al final para crear la tercera forma de crear regresión logística. Primero se pone y, luego x. Ojo, he ocupado y x porque son las variables originales sin haber eliminado variables. Ahora, después de esto, ustedes pueden seguir haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, eliminando variables, y al final llegar a un modelo similar al que se ha generado recientemente, el que se generó acá con Result 5 o Logit 5. Me refiero a esto. Vamos al final. Primero se pone y, variable dependiente, luego conjunto de variables independientes o predictoras, y vamos a decir que nuestro modelo, la familia de nuestro modelo sea binomial, es decir, para hacer regresión logística, y con punto .fit ajustamos el modelo y con summary generamos la salida. Ojo, aquí va el nombre de nuestro modelo, Logit GLM, el nombre que se asignó acá, y vean lo que generó. P-valores siguen siendo los mismos para las variables que van a ser significativas e importantes en nuestro modelo. Es edad, p-valor 0, ejection fraction también, serum creatinine y time. Y ahí pueden ir eliminando las variables 2 a 2, tal como lo habíamos hecho hace un momento. De hecho, harían lo mismo, solo que hoy van a ir manejando x.
para ir eliminando. X igual a x.drop y eliminan las variables que no son importantes, es decir, con coeficientes no significativos. Vaya, aquí hemos terminado este ejemplo de regresión logística.